Ya, vamos a empezar a ver lo que es excitabilidad. ¿Está grabando? Alguna diapositiva en la otra PPT, pero ¿Está grabando? Sí, sí, está grabando. transporte ¿Está grabando? No, de todas formas, si seguramente lo que faltó fue endocitosis y exocitosis. Eso lo vemos en un ratito más cuando vemos liberación de neurotransmisores, que es exocitosis. ¿Ya? Y también hay reciclaje de neurotransmisores y vemos endocitosis. Entonces, lo más importante es que recuerden que esos procesos son mediados por ligando receptor. Ya que si no hay unión de ligando receptor, no hay ni endo ni exocitosis. ¿Ya? Ahora, ya, vamos a comenzar con excitabilidad. Para entender la excitabilidad, básicamente hay que preguntarse qué es lo que vamos a aprender acá. Aquí aprendemos cómo somos capaces de sentir estímulos y enviar señales a través de las neuronas. ¿Cómo son nuestras células? ¿O cómo ocurre la contracción de nuestras células musculares? Cardíaca, lisa y esquelética. Entonces, en ese contexto es importante repasar las funciones. Por ejemplo, la neurona. ¿Cuál es la función de la neurona? Transmitir impulsos nerviosos. Y esa transmisión de impulsos nerviosos te permite captar estímulos del ambiente y enviar respuestas a través de los sistemas motores. ¿Ya? En los sistemas, el sistema sensitivo que vamos a analizar más adelante, nosotros tenemos un sistema sensitivo periférico que permite captar estímulos ambientales y que muchas veces modifican funciones, como por ejemplo el ciclo circadiano, que nos afecta. Hoy día es necesario que cambien la hora porque nos estamos como a las 7 de la mañana y todavía está oscuro. Y a las 8 de la mañana recién empieza a aclarar, ¿cierto? Y andamos como más lentos en la mañana cuando pasa eso. Entonces necesariamente nos afecta. Y eso afecta el patrón de secreción hormonal y una serie de cosas. ¿Ya? Entonces es importante. El frío también es un estímulo que también uno lo considera poco, pero es un estímulo que llega a nuestro sistema nervioso, nos activa y nos manda una señal para liberar alguna hormona. ¿Ya? También tenemos estímulos internos, que por ejemplo la presión arterial, la hormorecepción, la concentración de glucosa, la concentración de hormonas, una serie de factores que vamos a ir leyendo y vamos a ir, ¿cierto?, procesando y analizando para regular, ¿cierto?, diversas funciones. Entonces, en la hipoglicemia liberamos un conjunto de neurotransmisores y hormonas que nos ayudan a controlar eso cuando nos tomamos desayuno, ¿cierto? Por eso hay que comer. Se liberan hormonas que nos hacen liberar glucosa desde las reservas o convertir productos en glucosa. ¿Por qué? Porque alguien leyó que estamos en un estado de hipoglicemia. ¿Quién leyó eso? El sistema interceptivo de control de la glucosa. ¿Ya? Entonces las funciones de las neuronas son súper importantes. Ahora, la particularidad que tienen las neuronas, ¿cierto?, es que para poder cumplir sus funciones tienen que estar conectadas entre sí formando una red. Y eso es lo importante. Y eso es lo diferente del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, en anatomía ustedes aprenden los nervios periféricos, la médula espinal, el troncoencéfalo, la corteza. Y cómo eso está conectado. ¿Sí? A través de los tractos nerviosos sensitivos, los tractos nerviosos motores, las neuronas periféricas sensitivas, las neuronas periféricas motores. ¿Ya? Dentro del sistema nervioso también tenemos elementos voluntarios e involuntarios, ¿cierto?, como el sistema autónomo, que es totalmente involuntario y que nos dice, por ejemplo, por qué nuestro cuerpo, ¿cierto?, va a responder frente a un estímulo de forma no coordinada, no controlada y que nos hace pasar malos ratos a veces, ¿sí? Por ejemplo, la taquicardia cuando nos ponemos nerviosos, la sudoración cuando nos ponemos nerviosos, ¿sí? O a veces, ¿cierto?, el sentirnos mal frente a una situación como el calor extremo, como el frío extremo. Esa incomodidad que sentimos, ¿cierto?, es una respuesta autonómica. Estar temblando, por ejemplo, cuando tenemos frío y no podemos ni hablar. Eso, el sistema autónomo está funcionando. ¿Ya? Bueno, y los músculos son todos diferentes entre sí. Un músculo esquelético, un músculo
que absolutamente depende de las neuronas para su contracción. Entonces nosotros lo que tenemos que entender ahí, elemento clave, la unión neuromuscular. La unión entre una neurona y un músculo. Y cómo se transmite el impulso nervioso entre esos dos y cómo se produce la contracción, que son procesos distintos. Excitación es un proceso, contracción es otro proceso. ¿Ya? En el caso de las células cardíacas, lo importante de ellas es que están todas conectadas entre sí. Y están conectadas entre sí, ¿cierto? A través de estructuras biológicas que le permiten, por lo tanto, excitarse y contraerse al mismo tiempo. ¿Ya? Ahí el corazón, ¿cierto? Es un órgano muy particular porque tiene una característica que ha podido generar cambios en la salud de las personas, que es autónomo absoluto. Es autónomo, puede ser influenciado por otro sistema, pero es autónomo en su funcionar. Entonces tenemos células que son capaces de generar impulso eléctrico de forma espontánea, rítmica, ¿cierto? Y otras células que se conectan con ellas, que son las que se contraen. ¿Ya? Ahora, el corazón puede recibir regulación del sistema endocrino, del sistema nervioso, del sistema inmune, pero es autónomo absolutamente. De factores físicos, por ejemplo, la compresión torácica, la presión del tórax, los cambios de presión del tórax, todo eso puede generar cambios en el corazón, pero es autónomo. ¿Ya? Y uno muy particular, que es el músculo liso, tan particular que responde a muchas cosas. O sea, el músculo liso ¿puede generar estímulos solos? Sí. Tenemos unas células que captan la tensión y al captar la tensión, ¿cierto? La célula muscular lisa responde contrayéndose o relajándose. ¿Ya? Tenemos que el sistema muscular liso es sensible a muchos y casi todos los neuromoduladores, hormonas y citoquinas del sistema inmune que se liberan. ¿Ya? Y además el músculo liso responde a cambios hidroelectrolíticos. O sea, si hay una variación de los electrolitos plasmáticos, el músculo liso y también el músculo cardíaco son capaces de modificar su funcionalidad. Por ejemplo, en el músculo cardíaco los desbalances del sodio, potasio y calcio generan cambios en el músculo cardíaco y en el músculo liso. Dice que responde a cambio en la concentración de electrolitos. Ya. Entonces, bueno. Entonces cuando nosotros miramos el modelo celular de excitabilidad, hay algunas cosas que hay que tener antes de mirar la diapositiva, ¿cierto? Que son importantes. Por ejemplo, saber que todas las células del cuerpo tienen una diferencia de voltaje con su ambiente extracelular. Todas. En las células que acabamos de ver, que son las de transporte, eso les permite modificar el transporte. ¿Ya? Eso les permite modificar. Si cambia la corriente de un ion o cambia la concentración de un ion, eso modifica el transporte. O si se adiciona un elemento adicional que modifique la corriente iónica, va a cambiar el transporte porque cambia el voltaje. ¿Ya? Pero en estas células los cambios de voltaje generan algo que se conoce como potencial de acción y gracias a eso la célula puede cumplir su función, que es distinta. El músculo liso entonces igual, que no me llega a hablar, como que cumple funciones del esquelético y del cardíaco, o sea, responde a ambos tipos de estímulos que, ¿sí o no? Como todavía se podría decir que como mixto, o sea, que abarca la... ¿Sí? Ya. Ya. Ahora, entonces, si yo mido la diferencia de voltaje entre el intra y el extracelular, hoy día se puede hacer eso, hay una técnica que vamos a mirar ahí, ¿cierto? Yo tengo, ¿cierto?, algo que se conoce como potencial de reposo. La diferencia de voltaje entre el intra y el extracelular. Se conoce como potencial de reposo. ¿Ya? Este potencial de reposo, ¿cierto?, en todas las células es negativo. En todas es negativo. ¿Ya? Y va entre menos 5 y menos 100 milivolts. La unidad de medida es milivolts, porque es diferencia de voltaje. ¿Cómo se mide la corriente? Corriente. Ah, P.
microamperes. Microamperes. Ya es diferente, porque es la corriente. Pero esto es potencial. Pero esto es potencial. ¿Ya? Entonces, todos tienen esa diferencia. Bueno, el factores clave que generan esa diferencia, las cargas negativas del intracelular. ¿Cuáles son las principales cargas negativas del intracelular? Proteína. ¿Ya? Y las cargas positivas del extracelular. Soy. La principal es el sodio. Profe, ¿qué dice ahí? ¿Menos S o menos 5? Menos 5. Ya. Siéntate más acá, pues si no. Ya. Bueno. Entonces, hay diferencias de la concentración de iones y eso determina la corriente. ¿Ya? El sodio, ¿dónde estamos concentrados? El potasio. El cloruro. Fuera. El calcio. Fuera. Súper. Entonces uno hace bonito esto, ¿cierto? Que dice potasio, sodio, cloruro, calcio. Entonces, el flujo del ion va a estar determinado por la diferencia de concentración, porque es difusión facilitada finalmente, ¿cierto? Cuando se abre un canal iónico, es difusión facilitada. Ahora, la forma en cómo se abre el canal iónico es variable, ¿sí? Vamos a encontrar canales iónicos que son dependientes de neurotransmisores, hay canales iónicos que son dependientes de ligando, hay de ligando endógeno, perdón, que va dentro de la célula, hay canales iónicos que son dependientes de compuerta mecánica, otros que son dependientes de voltaje y así. ¿Ya? Y al abrirse el canal, ¿cierto? El flujo del ion, como es difusión facilitada, va a ser a favor del gradiente de concentración. Excepto las bombas, que las bombas iónicas en esta parte se comportan como rectificadores de voltaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que son mucho más importantes en el periodo de reposo. ¿Ya? ¿De reposo? De reposo. O sea, las bombas para mantener el potasio adentro y el sodio, el cloruro y el calcio afuera. Regulan, rectifican el voltaje. Pero rectificar es como mantener un equilibrio. Volverlo a su estado de reposo. Porque se hiperpolariza la membrana y para que suba el equilibrio se tiene que abrir las bombas. Claro, o sea, tú durante el potencial de acción hay flujo iónico. Entra, sale iones, ¿cierto? En algunas zonas entra solo sodio, en otras entra sodio y calcio. Y lo que hace la bomba iónica, en definitiva, es rectificar ese voltaje. Volverlo como al estado. Volverlo al estado de reposo. Su estado basal. Menos O 30. sea, los, ¿Ah? Volverlo a menos 30. Volverlo al estado basal. No se aprenden los números porque los números son variables. profe, ¿Ya? o sea, los canales van a hacer de que todos mis iones vayan a favor de su gradiente de concentración. Sí. O sea, el potasio tendería a salir, el sodio, cloruro y el calcio entrar, y las bombas van a volver a eso como estaba antes. Profe, ¿de qué va a depender que el potencial de reposo sea menos 5 o menos 5? De la célula. Ay, De cada célula. De hecho, mira, los estudios que se hacen de esto son en neuronas aisladas, con mini potenciales. Y los estudios que más se hacen de esto son en mosca y en neuronas de calamar. Entonces, son células aisladas o tejidos aislados que no representan el tejido. De hecho, hay varios estudios, por ejemplo, de la fisiología cardíaca que dicen que las células cardíacas tienen un potencial de reposo de menos 90, entonces yo con eso como que los valores no me complicaría mucho. Ahora que sí, casi todos los potenciales de acción de la mayoría de las células son cercanas al potencial de reposo del potasio. Y eso es distinto. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que vamos a aprender. Entonces, el potencial de reposo o el potencial de equilibrio de un ion, ¿qué es lo que es? cuando las cargas El están estado igual. Por ejemplo, si yo miro el potasio está más concentrado dentro, ¿cierto? ¿Cuál es la concentración intracelular? 145. 150 es mil equivalente, eso sí es importante. ¿Ya? Y la concentración extracelular, que es más importante. Ese era 4, ¿no? 4,5. Vamos a ver 4.000 equivalentes. Ya es crítica eso, porque 5 hacia arriba se considera hipercalemia. 3,5 hacia abajo es hipocalemia. ¿Ya? Ya. Pero mira, la célula, esta célula siempre
la mayoría de las células siempre tienen canales de potasio sin compuerta. Significa que esos canales están permitiendo la salida del potasio. ¿Cierto? Entonces uno dice, si hay canales que permiten la salida del potasio, ¿por qué el equilibrio ese? Porque es el equilibrio. Ahí la célula está en equilibrio. De hecho, si esta cambia, vamos a mirar. Si esta aumenta, deja de salir potasio. Y si esta disminuye, sale más potasio. Y eso genera un cambio. ¿Ya? En algunas células la excitabilidad se da por eso, porque los canales de potasio se cierran. Y al cerrar los canales de potasio, la célula se excita. O al abrir los canales de potasio, la célula se hiperpolariza. Entonces, ¿por qué el equilibrio es 154? Porque debería ser 70 y 70, ¿cierto? No pasa nada. Creo que era por las cargas, ¿no? Qué bien. O sea, finalmente hay un equilibrio, desequilibrio para que cuando esos canales se abran una cantidad medida de potasio salga siempre la misma cantidad y así la célula se puede... O sea, yo creo que así... Ya, pero mira, cuando tú miras, cuando tú ves el equilibrio, ¿qué es lo que es el potencial de equilibrio en yo, por definición? Cuando las cargas positivas y negativas están iguales. Equilibrados. Cuando se ya no se movilizan. O ustedes vieron que si era el material con anticipación, está el material. La Ya, carga, pues, la ¿para qué carga lo vieron? se ¿Para tenerlo en la casa? ¿Para juntar más cosas al tiempo uno o para leer? Profe, no está. No está el material, por si acaso. No hay nada. Todo el material de fisiología. No está. Hay una foto Hay una foto de Abajo de eso está todo. No, sí, revisó. Bueno, pero ¿por qué entonces tú me estabas preguntando cosas de excitabilidad? Porque usted estaba preguntando cosas de estabilidad. Ya, el potencial de equilibrio de un ion. El potencial de equilibrio de un ion es cuando el flujo neto de un ion es igual a cero. Ah, Sí, como lo de dije en la primera clase, ¿cierto? una cosa así. Sí. Entonces, aunque tenga o no tenga el material, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero como es. Y aquí yo le voy pisando la cola todo el semestre. Así que tienen que ir estudiando. Ahora, ¿las ponemos ahí o tienen que estar estudiando? Profe, ¿y que el flujo neto de ion es igual a cero? ¿No es lo mismo que los canales están abiertos o cerrados? No, los canales están abiertos porque existen canales de potasio sin compuerta. ¿Ya? Y la bomba siempre está funcionando. ¿Y qué está haciendo la bomba? Manteniendo en el estado basal. Ya, pero ¿qué hace la bomba? ¿Qué saca? 3 sólidos. ¿Y qué recupera? Potasio. Ya. Ahora, si nosotros tenemos dentro de la célula cargas negativas como las proteínas, ¿cierto? Como las proteínas. ¿Esas proteínas qué generan? ¿Un gradiente eléctrico positivo o negativo? Un gradiente eléctrico negativo. No dejan salir el potasio, ¿cierto? Lo retienen. Y las cargas positivas del extracelular Lo repelen igual. Que repelen lo repelen. Entonces igual lo mantienen adentro. Y el canal iónico también tiene un punto de control, un área de control, que es el poro de salida. En el poro de salida tiene un punto de control donde las cargas positivas, ¿cierto? Tienden, cuando se acumulan, cierran el canal. ¿Sí? Cierran el canal. Entonces, todo eso, ¿cierto?, condiciona esto. Y eso se conoce como potencial de equilibrio. ¿Ya? La ecuación de Nernst te permite conocer el valor del potencial de equilibrio. Pero lo que tienen que entender ustedes es que es el potencial de equilibrio. Eso es lo que tienen que entender. Y que el flujo neto de un ion sea igual a cero. ¿Qué significa? Que no se mueva o que se mueve. Que se mueve, pero en las mismas proporciones manteniendo. Se mueven las mismas cantidades. Entonces, la cantidad que entra es la misma cantidad que sale. Eso es el flujo neto de un ion. El flujo neto igual a cero cuando la cantidad que entra es igual a la que sale. Eso significa que el flujo neto es igual a cero.
Profe, ¿los ¿Ya? poros iónicos pueden ser simétricos? Sí, pues puedes mover, Hacia entrar o adentro y salir. hacia afuera. Ya, dependiendo de la concentración. Dependiendo. Sí. Entonces, por ejemplo, el flujo neto del agua es igual a 0 cuando estamos con una osmolaridad igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay igual ingreso y egreso de agua desde la célula, igual. Eso lo dice, en los capilares, por ejemplo, tú dices que el flujo neto es menos 20. Entonces eso va a hacer que salga el agua del capilar. Profe, es... Y en el espacio venoso, en el capilar venoso, el flujo neto es más 20. Eso hace que entre 20 en la célula. Y eso es cálculo, ¿no? Pero en definitiva no es que entren 20 moléculas, sino que el diferencial que se genera. ¿Ya? Ahora sí, Matías. que es igual la cantidad que sale y entra. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces el potencial de equilibrio de un ion, ¿cierto? Se determina a través de la ecuación de Nernst. ¿Ya? Entonces, para el potasio es menos 70 a menos 90. ¿Ya? Ese es el potencial de equilibrio del potasio. Entonces, por eso que dicen que el principal determinante del potencial de reposo es el potasio, porque todos los potenciales de reposo de las células son muy similares al potencial de equilibrio del potasio. ¿Ya? Y de esto tú lo puedes comprobar, pues si cambian las concentraciones de potasio en el extracelular, va a entrar o va a salir más, y eso va a generar un cambio en el equilibrio. Entonces, mira, vamos a entender una cosa. Si mi célula está en reposo, ¿ya? Y aquí yo tengo la diferencia de voltaje, que se mide en milivolts. Y aquí tengo el tiempo que lo vamos a medir en milisegundos para el caso de la célula, el CITAP. ¿Ya? Y yo tengo el potencial de reposo, cercano a los menos 70, a los menos 80, como usted quiera. Se requiere o la que se tiene que alcanzar para lograr un potencial de acción. ¿Sí? Si no llega al umbral, ¿qué pasa? No pasa. No hay potencial de acción. ¿Ya? Entonces, esto puede ser así miles de veces durante el día. Pero no sirve de nada. No es suficiente. Sirve porque son variaciones. Entonces, de nuevo, es biología, no es así, no es un robot, ¿cierto? No es planito como el electrocardiograma que uno lo limpia, le limpia los cables, le ordena los cables y queda así. ¿Sí? Esto es así. Es variable. ¿Sí? Entonces, esto es como el sodio en este caso ingresó a la célula, hace el cambio de su voltaje y ingresó mucho sodio y mi cuerpo va a cambiar el voltaje entero de la célula para que el sodio se vaya. Y después se va a crear el potasio, ¿no? O sea, ¿por qué mi cuerpo cambia el potencial con la intención de sacar ese sodio, no? No, porque un estímulo lo llevó al umbral. O sea, el estímulo, pero mi cuerpo hace eso solo porque está programado. Un estímulo. Entonces, los diferentes estímulos tienen mecanismos para llegar aquí. ¿Ya? Entonces, la piel tiene una serie de receptores que van a captar el frío, el calor, el dolor, los estímulos mecánicos. Y todos esos receptores van a activarse a través de un mecanismo distinto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el que siempre explico yo, porque es fácil y cuando está empezando es más fácil de entender. El canal de sodio, que estos canales de sodio que están de los receptores mecánicos que están unidos al citoesqueleto. Entonces, cuando la célula se deforma, producto de la presión, el canal se abre. O los canales que tenemos que controlan la molaridad. Si yo tengo una célula que está rodeada de un líquido, ¿cierto? Que debería tener 290 y debería tener 290, ¿cierto? Esa es la molaridad normal. Y aprendimos a calcularla y todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si aumenta la molaridad? Esta célula pierde agua, ¿sí? Y al perder agua, disminuye su tamaño. Y al disminuir su tamaño, se van a cerrar canales iónicos que están abiertos y eso la va a despolarizar.
Entonces, la estrategia de cómo las células llegan al umbral es variable. Todas las células variables. En las células musculares esqueléticas, en el músculo esquelético, la célula llega al umbral porque un neurotransmisor abre canales de sodio. En las células del ojo, las células llegan al umbral porque neurotransmisores dejan de liberarse durante el día y se liberan más durante la noche. Entonces eso nos permite ver la oscuridad y la luz. Y la visión en colores, por ejemplo, ocurre por un mecanismo, y la visión de las tonalidades grises y blancas, ¿cierto?, es por otro mecanismo. Y así, en el gusto, lo dulce, lo salado, todo tiene un mecanismo. Lo salado a través de los iones que se disuelven en la saliva. Lo dulce tiene mecanismos de receptores acoplados a proteínas G. ¿Se acuerdan de eso? Biología celular en carnívoro. Y todos tienen un mecanismo distinto. Entonces algunos los vemos más en profundidad, como los del dolor, como los del gusto, como los del olfato. Otros solamente lo explicamos como generalidad, que en algún momento usted lo puede estudiar. ¿Ya? Pero todos tienen un mecanismo para llegar al umbral. Ahora, el punto, cuando la célula llega al umbral, se activan los canales dependientes de voltaje. Y eso sí es una respuesta programada. ¿Ya? O sea, cuando la célula llega al umbral, se activan unos canales que se llaman canales iónicos dependientes de voltaje. ¿Qué lo activa? La diferencia de voltaje que está en el umbral. Esa es la diferencia de voltaje. ¿Ya? Ahora, el cómo se van activando, ¿cierto?, es dependiendo de la rapidez de la respuesta. Unos son rápidos, otros son más lentos, y se llaman así, pues, canales de potasio de respuesta lenta, canales de sodio de respuesta rápida, canales de calcio de respuesta lenta, canales de cloruro de respuesta lenta, y así los vamos a ir nombrando. ¿Ya? Entonces, es bien interesante que los vayan conociendo. Entonces, cuando la célula llega al umbral, se activan los canales dependientes de voltaje. ¿Cómo responden? Va a depender del tipo de canal iónico que tenga. Porque, por ejemplo, en la célula cardíaca, uno dice, se activan los dependientes de voltaje. Pero ahí en la célula cardíaca hay de sodio, y el sodio es de dos tipos. Hay de calcio, que también hay de dos tipos. Y hay de potasio, hay como 9 tipos. Ya, entonces, la velocidad en la que se va activando, eso es lo que vamos a ir desarrollando en estas clases. Por eso que hay como esta presentación es para varias clases, pero tienes que ir leyendo. ¿Ya? Bueno. Quiero solo consultar una cosa. La osmolaridad efectiva era cuando traspasaba libremente la membrana o cuando no traspasaba. La efectiva. No, la osmolaridad efectiva y absoluta son distintos. No, pero aquí yo estoy hablando de aquí una... No, osmolito efectivo. Sí. Eso es lo que me estás preguntando. Sí. Ya, pero eso es de la clase anterior. Sí. Entonces, cuando tenga preguntas de la clase anterior, espera que termine la clase. Ya, pero osmolito efectivo son iones que no traspasan la membrana. No, ya. Fácilmente. ¿Ya? Ya. Que en la clase pasada dijo, o sea, la primera dijo como 1 kilo Dalton y la pasada dijo como 800. Dalton. No, te lo corrigió ir a Dalton. Ah, ya. No, Un kilo Dalton es cuando pasan los 1000. ¿Sí? no, sí, pero Pero de un kilo de Dalton hacia arriba ya no pasa. Vamos. Y de menos de 900 hacia abajo sí pasa. Pero de Entonces, un kilo de Dalton. ah, ya. que llegue al umbral, ¿cierto? Es clave. Es clave. ¿Sí? Ahora, estos potenciales graduados, que se llaman así los que no llegan al umbral, también son importantes de analizar en algunas situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy en aplicación práctica. Yo le explicaba hace un ratito aquí a Fabiola que me preguntó, ¿cierto? Yo puedo tener el potencial de reposo, y este potencial de reposo cambia. Va cambiando durante el día. ¿Sí? No es tan así, no es plano. Entonces uno dice, ¿qué pasa si esto hace esto? Y lo hace de forma espontánea. Se te genera una arritmia cardíaca, se puede generar una convulsión, se puede generar un cambio de comportamiento, se puede generar algo que yo no tengo programado hacer. ¿Mm? Entonces,
para ello, ¿cierto? Es importante saber primero conocer la neurona, que fue la primera célula que partimos, y ustedes van a ver que los fármacos anticonvulsivantes, ¿ya?, son todos bloqueantes de canales de sodio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estabilizan la membrana y evitan que se generen estos cambios espontáneos. ¿Mm? Los estabilizadores del ánimo, que son la misma familia de medicamentos, también hacen lo mismo. Evitan que se generen estas modificaciones del potencial de reposo y mantienen el potencial de reposo en equilibrio por más tiempo. ¿Okay? Entonces, el litio, por ejemplo, hace eso. El litio, que es el estabilizador de ánimo que no se ha podido reemplazar. ¿Sí? Porque el único que tiene efectos sobre los episodios depresivos en el trastorno bipolar. ¿Qué es lo que hace? Cuando va a entrar sodio, ocupa el poro del sodio. Y por eso la gente que necesita estabilizar su ánimo o necesita, ¿cierto?, tratar el trastorno bipolar, consume el litio, que es un bioelemento, ¿cierto?, un único elemento. Lo consume y de esa forma aumenta sus concentraciones, y cuando va a entrar sodio, el litio ocupa el espacio y evita que entre el sodio, entonces no se genera una desestabilización de la membrana. ¿Okay? Los anticonvulsivantes hacen lo mismo, bloquean canales de sodio de forma selectiva y evitan, ¿cierto?, que se generen esos cambios tan agresivos en el potencial de reposo que llevan a una convulsión. ¿Okay? Entonces, esto tiene una aplicación absoluta. ¿Okay? ¿Alguien me pregunta? Yo quería preguntar si cuando uno, no sé, por ejemplo, con el alcohol, personas que convulsionan, ¿Sí? ¿es por eso mismo? Es que el alcohol es más bien un depresor del sistema nervioso. ¿Sí? Es un depresor del sistema nervioso. Entonces, va apagando zonas del cerebro. Entonces, claramente si deprime una zona de control, puede activarse un foco convulsivo. ¿Ya? Ahora, es más común que genere estas crisis de ansiedad y angustia y hasta convulsión en personas por dependencia alcohólica, ¿sí?, cuando no toman, por abstinencia. ¿Ya? Pero también puede generar, ¿cierto?, que producto de la inhibición que va produciendo, porque el alcohol es como el neurotransmisor inhibitorio, que hace lo mismo básicamente que el neurotransmisor inhibitorio que le damos en la noche, que es el GABA. Entonces lo imita. Entonces puede apagar zonas de control y esas zonas, si apaga una zona de control, puede activarse un foco epiléptico. ¿Ya? ¿Y estos potenciales grabados siempre se tendrían que mantener bajo el umbral? Siempre, para que no generen movimientos aislados. Ya, por ejemplo, las fasciculaciones, van a ver ustedes las fasciculaciones, que es cuando está así y el músculo se contrae. ¿Sí? Pero se contrae el músculo, que es distinto a la crepitación cadavérica, que normalmente es un movimiento de la piel. Estos son movimientos del músculo. Y esas fasciculaciones normalmente se producen cuando eso falla. ¿Ya? Son secundarias a una intoxicación, y las convulsiones es lo mismo. Lo normal es que no pase en el umbral. Y al ser sumativo no puede provocar que... Lo normal es que una célula pase el umbral cuando recibe un estímulo. Eso no es normal. Entonces, recibe un estímulo, pasa el umbral. ¿Ya? Ya. Bueno, miremos el tiempo. Entonces, esa es la lectura. Vamos a mirar esta. Para que no salga la propaganda. Esta es la técnica de cómo se estudia. La técnica de Patch-Clamp. Una neurona en reposo, ¿cierto? Se le pone una micropipeta, que tiene que conectarse con la membrana plasmática de la célula. Y tú puedes extraer un trozo de la membrana y estudiar solo el trozo de la membrana. ¿Ya? O puedes dejarla conectada a la célula. De esa forma tú puedes poner por dentro de la pipeta un electrodo y por fuera de la pipeta otro electrodo. Y de esa forma tienes el intra y el intracelular. ¿Ya? Ahí lo van a explicar mejor que yo. Entonces ahí, si está ahí, es corriente. ¿Ya? Corriente. Ahora
acuérdense de esto. El principio de Ohm, diferencia de voltaje partido por resistencia. Entonces mira, cuando es corriente normalmente genera esto. Cuando el canal se abre, genera un flujo iónico hacia adentro y hacia afuera. ¿Ya? Entonces por eso que a veces ve uno, por ejemplo la corriente de sodio va a permitir que el ion entre. Entró. Y ¿Ya? eso, profe, adentro de la célula, sí. Sí. Ya. Y esto en reposo y esto es cuando entra y cuando sale. ¿Ya? Ahí entró. Entonces por eso a veces uno ve los mini potenciales así. Uno ve un registro de mini potenciales y esto no se olviden. Corriente. ¿Ya? Corriente. Ahí también, ¿no es cierto? El canal está en su estado cerrado y de repente el canal se activa, ese es un canal dependiente de voltaje, por eso tiene un signo más y eso permite la entrada de... Ahora, esto genera un cambio en el potencial de membrana, ¿okay? Por eso es hacia arriba. No hay corriente. No es corriente, es diferencia de voltaje. ¿Ya? Y eso está con su compuesta de inactivación, el canal iónico está en el estado inactivo. Ah. ¿Ya? O sea, cuando estoy inactivo, la mayoría de veces es negativo, ¿cierto? Cuando está inactivo no funciona. Pero es negativo los valores, ¿No? 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 Corriente. Pico amperes, la unidad de medida, pico amperes, corriente de sodio. ¿Ya? Y de esa forma se estudia. Ahora, esa técnica es bien compleja de hacer porque requiere que tú tengas habilidad y un poquito de suerte. ¿Ya? Tienes que pinchar una célula y manipularlo con una micropipeta que tienes que entrenar harto tiempo para lograr hacerlo. Es bien difícil. Es bien difícil. Hoy día existen robots mecánicos que la manipulan. Al inicio era como dependiente absolutamente del operador. Hoy día se tenía más plata comprar el robot, aparte del equipo que lo mide. Y el robot te asegura que vaya a pinchar la célula y que le vaya a meter la presión justa para romper la membrana o para succionar la membrana. Porque si la succionáis mucho pasa la célula completa. ¿Ya? Entonces, succión media y saca un trozo de la membrana y estudia eso, ¿no? Entonces normalmente esa se hace para estudiar receptores, para estudiar dinámica de receptores. ¿Ya? Entonces todo lo que estamos hablando en estas clases se basa en eso. ¿Ya? Porque uno dice, ¿cómo saben estas cosas tan chiquititas? Que a lo mejor es invento, no es invento, pero es verdad. ¿Ya? Y esa es la otra forma que queda ahí, ¿cierto? Se saca un trozo y queda se vuelven a conectar las membranas y tú puedes tener intra y extracelular, intra dentro de la pipeta y extra fuera de la pipeta. ¿Ya? Bueno, ahí lo veían después, eso casa completo. Bueno, entonces las células excitables son estas. La neurona cumple la función de transmitir señales bioeléctricas. ¿Sí? La célula cardíaca cumple la función de permitir el pompeo del corazón de forma eficiente y cumpliendo las demandas del cuerpo. No es solo eficiente, sino que además cumple las demandas del cuerpo. Entonces, la célula cardíaca tiene estrategias para contraerse más fuerte o más leve. ¿Sí? La célula muscular esquelética, ¿cierto?, permite movernos. Dentro de la homeostasis la describen como el mecanismo que nos permite buscar alimentos, por ejemplo, movernos. Pero también, ¿cierto?, la célula muscular esquelética participa en la respiración. La respiración es pura musculatura esquelética. El diafragma es un músculo esquelético. ¿Sí? Los músculos accesorios de la respiración son músculos esqueléticos. En el pulmón vamos a ver que no hay ninguna otra estructura contráctil que no sea músculo esquelético. Profe, ¿dónde existe el músculo liso? En los vasos sanguíneos. Ah. Y el músculo liso, ¿cierto?, está en las vísceras en general, en el estómago, en el intestino, en los vasos sanguíneos, en las válvulas cardíacas, en una serie de estructuras del cuerpo. Y es vital, el músculo liso es vital. ¿Ese es un ejemplo de células excitables o son todas las células excitables? Son neuronas y músculos. Son las células excitables, son las que se clasifican las neuronas de las células musculares.
¿Ya? Ahora, todas las células tienen la capacidad excitable. Porque, por ejemplo, uno diría, sería injusto dejar fuera las células pancreáticas. Por ejemplo, las células beta pancreáticas tienen que generar un potencial de acción para liberar insulina. Si no, no puede liberar insulina. ¿Ya? Las células beta pancreáticas hacen un potencial de acción para liberar insulina. ¿Ya? Ya. Ahora, entonces, el principio, ¿cierto? Es este. Tú tienes un espacio intracelular y un espacio extracelular que está midiendo la diferencia. ¿Ya? O sea, intracelular y extracelular. ¿Ya? Normalmente aquí se saca el trozo y se pone, este electrodo va dentro de la célula y el otro electrodo se pone por fuera. Y ahí tú vas viendo la diferencia de voltaje. ¿Ya? Ahora, todas las células tienen diferencias de voltaje. Todas las células. ¿Ya? Todas las células del cuerpo. En una, la diferencia de voltaje, por ejemplo, genera cambios de la excitabilidad y cumple una función, como las que estamos viendo, y en otras modifica el transporte o modifica la funcionalidad. Por ejemplo, tú puedes consumir un ion porque lo necesitas, ¿cierto? Como el litio, el fierro, el sulfato ferroso, el calcio, y eso te puede, como el magnesio que es terrible porque genera cambios de la contractilidad intestinal. Entonces normalmente le dicen, oye, tómate el magnesio durante la noche o el calcio y el fierro durante en las primeras horas de la mañana, porque puede generar esta reacción adversa de aumentar la motilidad intestinal, producto de que hay un ion nomás en el músculo liso intestinal. Un ion con alta concentración. ¿Ya? Bueno, la corriente de iones no solo regula la excitabilidad, sino el transporte, y esto es como un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Y las células excitables, al modificar su potencial de reposo, cumplen sus funciones. ¿Ya? Para estudiar esto, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esto. Lo vimos la semana anterior y hay que tenerlo en cuenta. O sea, si nosotros miramos los iones, ¿cierto? El sodio estamos concentrados afuera, al igual que el calcio, al igual que el cloruro, ¿ya? Y dentro de las células, ¿cierto? Están más concentrados el potasio, el magnesio y las proteínas que tienen carga negativa. Miren las diferencias que tiene entre el intra y el extracelular, que son enormes. ¿Ya? 2 gramos en el intersticial, porque por eso ustedes que en el intraplasmático, ¿cuánto hay de proteína? En el líquido intraplasmático, ¿cuánto hay? 7 gramos. ¿Sí? 7% significa 7 gramos. 7 gramos por 100 ml. Y aquí tú tienes en el intersticio 2 gramos por 100 ml. Y en el intracelular tienes 16 gramos por 100 ml. Entonces el intracelular es absolutamente abundante las proteínas, y aquí se comportan con moléculas con carga negativa bajo la temperatura y el pH del cuerpo. ¿Ya? Cada uno tiene carga negativa. Yo sé que le dicen en química, en biología, que a veces pueden tener otra carga o no pueden tener carga, pero aquí los sistemas biológicos tienen carga negativa. ¿Ya? Lo mismo la glucosa, ¿no? Igual tiene... Ya, pero la glucosa, ¿cuál es el pero de la glucosa? Que es más el extracelular Que no tiene carga. También. Entonces no nos interesa aquí la glucosa. Ah, ¿Ya? ya. Ya, esto es la diferencia de composición entre el LIS y el LIC, ¿cierto? El líquido intracelular y el líquido intersticial, ya en diferentes células. Ven ustedes que son distintas, entonces no podemos también pretender entender lo absoluto en algo que es variable. Ya, pero sí tener una idea de cuál ion es más abundante. Igual hay diferencias, hay excepciones. Por ejemplo, en las células del oído, el potasio está más concentrado fuera de la célula. Y son así nomás, ¿ya? Entonces uno quisiese que todo fuese así como siempre, pero aquí lamentablemente no es así. ¿Ya? Uno dice, oye, ojalá la adrenalina controle el sistema simpático. Y de repente te empezás a estudiar y empezás a encontrar que en el sistema simpático también participa la dopamina, la acetilcolina. Entonces no es así. ¿Ya? Pero sí esta idea general de que el sodio estamos concentrados afuera, el potasio estamos concentrados dentro, el cloruro estamos concentrados afuera, esa idea general tiene que mantener. Y esa idea general también nos permite conocer que si hay una corriente iónica de potasio va a ser hacia afuera de la célula.
Y si hay una corriente iónica de sodio va a ser hacia adentro de la célula. Y si hay una corriente iónica de cloruro va a ser hacia adentro de la célula. ¿Ya? Ya. Ahora, corriente, ¿cierto? Es igual a la diferencia de voltaje partido por la resistencia. Eso es el ley o principio de Ohm, ¿cierto? Transformémoslo a la biología y llevémoslo a la fisiología. Corriente es el flujo de ion a través de la membrana. ¿Qué lo condiciona? ¿Cómo? Si lo miramos, La membrana. flujo, entonces corriente para nosotros va a ser flujo de iones a través de la membrana. El gradiente eléctrico, igual. ¿Qué sería la diferencia de voltaje? La diferencia de concentraciones de ion. La diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana. ¿Y qué sería la resistencia? La membrana en sí, como una posición. ¿Ya? ¿Cuándo hay más resistencia en la membrana? Cuando, por ejemplo, hay más área. Piénsenlo. ¿Cuándo hay más resistencia en la membrana? ¿Cuándo hay? Excelente, cuando hay menos permeabilidad. Entonces, la membrana tiene más resistencia cuando el flujo de los iones está en stand-by. O sea, cuando los canales iónicos están cerrados. Y tienen menos resistencia cuando los canales iónicos están abiertos. ¿Ya? Y ahí transformamos esta ley que es de la física, ¿cierto?, en algo biológico. Ahora, el potencial de equilibrio de un ion es cuando el flujo neto de un ion es igual a cero, ¿cierto? Y ahí hay algunos, pues mira, el del potasio para estas personas es menos 80, para el sodio es 62 positivo, para el calcio es 123 positivo, para el cloruro es menos 65. Entonces, vamos a hacer el... Esto es como bien básico, todavía no hablamos de la célula ni nada, pero después la célula va a ser como pum, ¿sí? Pues si uno entiende lo básico, todo lo entiende. ¿Ya? Entonces mira, cuando la célula está en reposo, ¿cierto? Nosotros decíamos que el potencial de reposo de una motoneurona, por ejemplo, era menos 70, como me decía José, ¿cierto? Entonces, esto está en reposo. Ya, ¿y qué pasa si aumenta el flujo o se abre un canal de cloruro? El cloruro, ¿cierto? Tiene canales iónicos en la membrana, algunos son dependientes de ligando, básicamente tiene dos canales, son dos dependientes de ligando, uno tipo A, tipo B, ¿cierto? El tipo de receptor, y eso permite la entrada del cloruro, porque el cloruro estamos concentrados ¿dónde? Fuera. ¿Cuánto hay de cloruro fuera del célula? Esas cosas son importantes. Entonces, en electrocelular el balance del cloruro es 108 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Ya. Y entonces, si hay flujo de cloruro, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el potencial de reposo? Que era menos 70. Consideren el mismo valor que está ahí. ¿Ah? Sí. Podría subir a menos 65, ¿cierto? Pero más bien se mantiene estable con el cloruro. Vamos a poner aquí cloruro. Pero, por ejemplo, si al mismo tiempo se abre otro ion, tiene que competir con ese flujo de cloruro, tiene que ser mayor ese flujo de cloruro, ¿sí? Entonces se mantiene más bien estable. Y eso nos pasa en la noche, cuando se libera un neurotransmisor que se llama GABA y glicina, que hacen que nuestro sistema nervioso esté estable. ¿Ven? Algunas neuronas, ¿cierto?, de la médula espinal se liberan estos neurotransmisores y lo inhiben, ¿sí? Y generan la relajación muscular durante la noche. Nos desconectamos del mundo, ¿sí? Pero el cerebro sigue activo. Soñamos, pensamos, ¿sí? Pero estamos en un estado basal.
se mueven los ojos, pero estamos en estado base. No estamos muertos. ¿En qué caso aumentaría al 62? ¿Cómo? Porque delante cuando me dio el ejemplo del sodio. Ah, pero ahora vamos a hablar de sodio. Vamos a pensar en que entra sodio. Se abren canales de sodio. Pero con el cloro entonces no pasa, no sube a 62. No, porque el cloro su potencial de equilibrio es menos 65, entonces se mantiene estable. Se mantiene en torno a los menos 65. ¿Sí? Entonces mira, el sodio, súper bien. Entonces entra el sodio ahora y la membrana se acerca a los 65 más, que es el equilibrio del sodio. Se acerca, no va a llegar nunca a 65, les decía yo. Ya por ahí se generó un potencial de acción, pues bueno. Ya, y ahí esto sería con el flujo de sodio. ¿Qué pasa si la membrana está en reposo, ¿cierto? Y aumenta el flujo del potasio ahora. Se va a acercar al potencial del potasio, al potencial de equilibrio del potasio. ¿Ya? ¿Y qué pasa si se abre un canal de calcio? Con ese ejemplo hagámoslo, ¿ya? Este es sodio, ¿ya? Este es cloruro, es menos 65 y potasio es menos 86, ¿no? Ya, entonces, esos son los movimientos que hace la membrana. Entonces, mira, déjame ya responder. Si se abre un canal de sodio, es más probable que se genere un potencial de acción. Si se abre un canal de potasio, es menos probable que se genere un potencial de acción. Si se abre un canal de cloruro, es menos probable que se genere un potencial de acción. Y cuando se abre calcio es probable. Es más probable que se genere un potencial de acción. ¿Pero es seguro o simplemente No. Es más probable, porque para que sea seguro, ¿qué tiene que pasar? Palestina, ¿cierto? No me equivoqué. Palestina, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar cuando llegue para que sea seguro? Miren, y digan. 4. Tiene que llegar al umbral, sobre. como son diferentes niveles de umbral, algunos son más altos, Eso, muy bien, excelente. Tiene que, llegando al umbral se generan potencial de acción. Por eso uno dice, es más probable, es menos probable. ¿Ya? Y ahí lo va a encontrar usted en los textos, ¿cierto? Que por ejemplo cuando se produce esto, se llama potencial postsináptico excitatorio. ¿Sí? Porque siempre es postsináptico, postsinapsis. O también dice potencial postsináptico inhibitorio cuando es hacia abajo. ¿Sí? Ese es otro concepto que va a encontrar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿es menos probable o más probable? ¿Ya? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si se abre el canal de sodio, ¿qué pasa con la diferencia de voltaje? Positiva. O sea, empieza a tender a subir. ¿Se hace mayor o se hace menor? O sea, es que Si se abre un canal de sodio, ¿qué pasa con la diferencia de voltaje? ¿Es mayor o es menor? o sea que estaba negativo, entonces primero empezar a tender a Ya, pero, cero. mira, Es menor. mira Ignacio, mírame. Diferencia es negativa, ¿cierto? En reposo. Diferencia entre el intra y el extracelular. ¿Qué pasa si yo abro un canal de sodio? Va a tender a cero. Va a entrar el sodio. ¿Qué va a pasar con la diferencia entre ambos lados? Se va a empezar a anular. ¿Va a empezar a ser? Cero. No, menor. La diferencia entre el ambiente intra y extracelular va a ser menor. Entonces, esto es lo que nos complica, porque nos complica siempre cuando queremos estudiar esto, porque en definitiva si uno ve que pasa esto, uno dice aumenta, pero no aumenta, para allá disminuye, porque el cero está aquí y las diferencias son mínimas cuando se aproximan a cero. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esto, por ejemplo, y está la zona en reposo,
y empieza a salir potasio, ¿qué pasa con la diferencia? Aumenta la diferencia, porque se está alejando del cero. Puede ser menos 90, menos 100, pero se está alejando del cero. Pero profe, la diferencia de voltaje, sea tanto negativa como positiva, en teoría debería ser una diferencia, porque la diferencia sigue Sí, siendo... pero siempre es negativa. Siempre es negativa. ¿Y por qué es negativa? Ya vamos a ver por qué es negativa. ¿Ya? Pero entonces, un ejemplo, ese más 65 que está ahí está más cerca a estar una diferencia baja. No, porque normalmente no llega a los más 65, llega a más 10 y eso Es menor a menos. es menor que menos 90. ¿Sí? Eso. ¿Cuál es? ¿Qué hace que se abra un canal u otro canal? El estímulo. Ahora, cuando llegan al umbral, como les dije hace un ratito atrás, se activan todos los dependientes de voltaje. Solo que los canales dependientes de voltaje tienen la particularidad que responden en velocidades distintas. Entonces unos responden rápido y otros responden más lento. ¿Ya? Se llaman así, de hecho, sodio rápido. Y cuando se activa el canal de sodio rápido es así el gráfico. ¿Ya? Y los calcios tipo L, que son los calcios de latencia prolongada, el potencial es así. ¿Ya? Entonces mira, vamos a dibujar aquí esto para que lo entiendan. Entonces mira, la célula está en reposo, ¿sí? Y se generó un potencial de acción, o sea, el potencial de reposo llegó al umbral, ¿ya? La estrategia en cómo ocurre esto, esta parte de aquí, es variable. ¿Ya? Esto es muy variable. Va a depender del tipo celular, ¿cierto? Cada célula tiene su estrategia. Como decía, en el gusto ya tenemos 3 tipos distintos. Lo dulce, lo salado, lo amargo, tienen mecanismos distintos. ¿Ya? Uno lee canales iónicos, el otro tiene un canal asociado a proteína G, el otro tiene un canal asociado a proteína G. ¿Sí? Es súper específico, hay unos, por ejemplo, que se llama G-Olf, que es del olfato. La proteína G específica del olfato. Y así. ¿Ya? Las de la visión, unas responden a proteínas que son sensibles a la luz y así. ¿Ya? Ya mira. Ahora, cuando llega al umbral, se activan los canales dependientes de voltaje. Entonces, la forma que tiene el potencial de acción, que puede ser así, como la motoneurona, o puede ser así, como la célula cardíaca, ¿ya? Eso va a depender del canal que se active. ¿Ya? Por ejemplo, en la neurona se activan 2 canales, los de sodio, que son rápidos, y los de potasio, que son más lentos. Entonces, primero se activan los de sodio, se acerca al potencial de equilibrio del sodio. Y después se activan los de potasio y se acerca al potencial de equilibrio del potasio. Y por eso tiene esa forma. ¿Ya? En el caso de la célula cardíaca, se activan, cuando llega al umbral, ¿ya? Se activan los de sodio primero, ¿cierto? Por eso se aproxima al potencial de equilibrio. Luego se activan unos de potasio. Entonces la célula se empieza a acercar al potencial de reposo del potasio. Pero en ese momento se activan unos de calcio. Y de ahí los de cloruro, ¿no? Entonces pasa eso y después estos de calcio se inactivan y quedan solo los de potasio. Y la célula vuelve a su estado de reposo. Entonces el movimiento que tiene el potencial de acción depende del tipo de canales iónicos que estén, dependientes de voltaje. Profe, ¿y siempre el sodio va a ser más rápido? No siempre. No sé. No, hay canales de sodio lentos también. ¿Ya? Ah, ya. Pero eso depende del tipo celular. Y por eso que hay que estudiar con esta técnica que vimos anteriormente el comportamiento del canal iónico. Normalmente los comparan con otro canal, el modelo, y ahí establecen si es rápido, si es lento. ¿Ya? Ahora, aquí, en los variables, ¿cierto? Ahí tenemos muchos. Canales dependientes de ligando, canales dependientes de compuerta mecánica, canales sin compuerta, ¿ya? Canales dependientes de ATP. Entonces, los canales dependientes de ATP, cuando la célula está en su estado metabólico óptimo, están cerrados. Y si la célula no tiene un estado metabólico óptimo, ya pierde ATP y pierde potasio. ¿Ya? ¿Qué es el tipo de variable? ¿Hasta qué hora? No tengo idea. A las 10:40. Ya me perdí porque me cambiaron el horario. Ya, entonces, mira, depende del tipo de canal. O sea, la forma en cómo se activan los canales iónicos es muy variable, muy diversa. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes, como te decía yo, canales que son sensibles a ATP. Entonces,
si la célula está en un estado metabólico óptimo, está funcionando perfecto y esos canales están cerrados. Pero si cambia el metabolismo de la célula, porque la célula recibe menos oxígeno, por ejemplo, esos canales se activan porque la célula va a tener menos ATP y al activarse van a hacer que la funcionalidad de la célula descienda. Entonces, por ejemplo, en el corazón, eso es lo grave de los infartos. ¿Ya? Porque el infarto, además de generar una zona que nosotros sabemos que no tiene regeneración en la zona cardíaca, produce cambios del ritmo cardíaco. Porque todas las células que están bajo el déficit de oxígeno que genera el infarto van a empezar a funcionar más lento. Y las otras siguen funcionando rápido. Entonces el corazón va a tener zonas que se excitan más rápido y zonas que se excitan más lento. Y tú, por ejemplo, le dices al corazón, el sistema de rescate, que es el sistema autónomo, viene a decirle al corazón, necesitamos que funcione más rápido porque está bombeando menos sangre, y le va a dar esa señal a las células, a unas que están funcionando bien y a otras que están funcionando mal. Entonces se genera todo un desequilibrio. En tejido, en diferentes tejidos musculares también ocurre eso. En el tejido muscular liso, por ejemplo. Entonces, cuando hay déficit de oxígeno a nivel periférico, por una hipoxia, ¿ya? Todos los vasos sanguíneos se pueden relajar. Y eso es grave, porque la sangre queda secuestrada en el espacio periférico y no vuelve al sistema circulatorio. Y eso es gravísimo. ¿Ven? Entonces, ahí es súper importante saber que estos canales que son dependientes de ATP, ¿cierto?, están activos en esa situación, porque hoy día existen medicamentos, existen compuestos que pueden bloquear esos canales y cerrarlos y hacer que todo vuelva a la normalidad. ¿Sí? ¿Te voy a preguntar algo? ¿No? Que usted habló acerca de las bombas, cuando los canales iban a hacer que el sodio se mueva a favor de la gradiente, entonces por ejemplo, si hay un canal de sodio, el sodio tendría a entrar a la célula y se generaría este cambio voltaje. Claro. ¿Y quién rectifica ese voltaje? Ahí serían las bombas. La bomba se Entonces, porque dijo que ese era un canal de potasio lento el que bajaba eso, pero claro, eso es una bomba entonces. O igual hay canales y bombas. No, porque sale el potasio vuelve a su potencial de reposo y cuando está en reposo la bomba rectifica el voltaje. Entonces, en la célula cardíaca tú tienes bombas de calcio que son súper importantes, que rectifican el voltaje. O sea, estos cambios de antes lo harían los canales y cuando ya hay que rectificar, pues ya se quita. Había dicho que la letra para la persona disminuye la diferencia. Sí, disminuye. Ya, entonces, ven ustedes que con esta clase que no avanzamos mucho, pero entregamos las bases. Y ahora podemos entender la excitabilidad. ¿Ya? Así que, bueno, voy a ver qué pasó, por si no pueden ver los apuntes, para que puedan estudiar. Hay una foto nomás.